Hola amigos, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hablar sobre lo que son las fuerzas, sus usos, aplicaciones y cómo se comportan. Primero que nada tenemos que entender el concepto de fuerzas. Una fuerza es una magnitud física que puede causar que un objeto cambie su estado de movimiento o de deformación. En términos simples, la fuerza es una acción que puede empujar o jalar un objeto, cambiar su velocidad, acelerarlo o deformarlo. Las fuerzas son interacciones entre objetos que pueden manifestarse de diversas formas, como empuje, tracción, fricción, tensión, gravitación, entre otras. Par de fuerzas. Se produce un par de fuerzas cuando dos fuerzas paralelas de la misma magnitud, pero de sentido contrario actúan sobre un cuerpo. Su resultante es igual a cero y su punto de aplicación está en el centro de la línea que une a los puntos de aplicación de las fuerzas componentes. No obstante que la resultante es cero, un par de fuerzas produce siempre un movimiento de rotación tal como sucede con el volante de un automóvil. La magnitud resultante es igual a la suma de las dos magnitudes de las fuerzas, es decir, fuerza 1 más fuerza 2. Los efectos que una fuerza provoca en un movimiento de rotación dependen del punto donde se aplique. Momento de una fuerza o momento de torsión. El momento de una fuerza, también llamado momento de torsión o simplemente torque o torca, torcer, se define como la capacidad que tiene una fuerza para hacer girar un cuerpo. También se puede definir como la intensidad con la que la fuerza, actuando sobre un cuerpo, tiende a comunicarle un movimiento de rotación. La magnitud del momento de una fuerza M se calcula multiplicando la magnitud de la fuerza aplicada a F por el brazo de palanca, R, donde T es igual a F por D. Para comprender mejor el significado físico del momento de una fuerza, observemos los 4 casos que se muestran en el gráfico. En los 4 casos tenemos una viga con una longitud de 5 metros. Dicha viga recibe la misma magnitud de fuerza a diferentes distancias del punto de apoyo A, excepto en el 1 y en los que la distancia del punto de apoyo en el cual se aplica la fuerza es la misma, es decir, tienen igual su brazo de palanca. Como se observa, la magnitud del momento de la fuerza en el caso 1 es igual a la magnitud del momento de la fuerza en el caso 2, lo que es diferente es su efecto, pues mientras en el caso 1 el momento es negativo, en el caso 2 es positivo. Esto se debe a que por convención se considera que el momento de una fuerza es positivo cuando su tendencia es hacer girar a un cuerpo en sentido contrario al giro de las manecillas de un reloj, y negativo cuando la tendencia de la fuerza aplicada es hacer girar el cuerpo en sentido de las manecillas del reloj. Tales son los casos 2 y 1, respectivamente. En el caso 3 se aplica la misma magnitud de la fuerza a la viga de 5 metros de longitud, pero la fuerza de 20 N está aplicada a una distancia de 2,5 metros del punto de apoyo, es decir, se ha reducido su brazo de palanca a la mitad. Por tal motivo un momento es ahora la mitad y con signo negativo, toda vez que tiende a hacer girar a la viga en el mismo sentido de las manecillas de un reloj. Finalmente, en el caso 4 la fuerza se está aplicando exactamente en el punto de apoyo de la viga, por lo que, no obstante, en el punto de apoyo de la misma 20N, su brazo de palanca es cero y no tiene ninguna capacidad para hacer girar a la viga, por tanto, su momento es nulo. Centro de gravedad, centroide y centro de masa. El centro de gravedad, el centroide y el centro de masa son conceptos importantes en física y mecánica que se utilizan para describir la distribución de masa de un objeto o sistema. Aquí te explico brevemente cada uno. 1. Centro de gravedad. Es el punto en un objeto o sistema donde se puede considerar que toda su masa está concentrada. Este punto es el equivalente al punto de aplicación de la fuerza gravitatoria sobre el objeto. El centro de gravedad es importante en el estudio del equilibrio de objetos y estructuras, ya que determina cómo se comportan bajo la influencia de la gravedad. 2. Centroide, es un punto geométrico que representa el promedio ponderado de las posiciones de todos los puntos en un objeto o figura. Es útil para determinar propiedades geométricas como el área, el momento de inercia, entre otros. En términos simples, el centroide es el centro de geometría de un objeto, independientemente de su densidad o masa. 3. Centro de masa. Es el punto en un objeto o sistema donde se puede considerar que toda su masa está concentrada para propósitos de análisis de movimiento y dinámica. El centro de masa es importante para determinar cómo un cuerpo responde a las fuerzas externas y cómo se mueve en función de esas fuerzas. Es especialmente útil en cinemática y dinámica de sistemas físicos compuestos por múltiples cuerpos. Con base en su centro de gravedad un cuerpo puede tener un equilibrio estable, inestable o indiferente. Primera condición de equilibrio. Cuando se aplica una fuerza a un cuerpo en equilibrio, ya sea que se encuentre en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme, de acuerdo con la segunda ley de Newton, le provocará una aceleración, misma cuya magnitud será mayor mientras mayor sea la magnitud de la fuerza aplicada. Por tanto, para que un cuerpo esté en equilibrio de traslación la fuerza neta o resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él debe ser igual a cero.
En otras palabras, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo en el eje de las ordenadas y el eje de las abscisas debe ser cero. Con lo anteriormente expuesto podemos establecer la primera condición de equilibrio que nos dice, para que un cuerpo esté en equilibrio de traslación, la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él debe ser cero. Segunda condición de equilibrio. Un cuerpo puede encontrarse en equilibrio de traslación si la resultante de las fuerzas que actúan sobre él es igual a cero. Sin embargo, puede estar girando sobre ese propio eje, debido al efecto que lo produce un par de fuerzas. Así, la rotación del volante de un automóvil se debe a la capacidad que tiene cada fuerza para hacerlo girar, y como tanto la fuerza F1 como la fuerza F2 lo hacen girar en el mismo sentido, sus momentos no se neutralizan. Para que un cuerpo esté en equilibrio de rotación, debe cumplirse la segunda condición que dice, para que un cuerpo esté en equilibrio de rotación, la suma de los momentos o torcas de las fuerzas que actúan sobre él respecto a cualquier punto debe ser igual a cero. Espero y les haya sido de utilidad. No dudes en dejarme tu like y comentario. Estaré leyendo todos sus aportes. Desde ya muchas gracias y que tengan un buen día.